Mapas para la vida, herramientas para lo cotidiano desde la psicología transpersonal. La licenciada Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. En tu cuerpo, flor de fuego, tienes paloma. Como solemos decir, el día martes es habitual, ya es costumbre para nosotros tener o lograr el contacto con Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, licenciada en Psicología, para tratar temas que hacen, ¿no es cierto?, a nuestro habitual comportamiento, a la vida misma en realidad, por eso el título, Mapas para la Vida. Así que bienvenida, Virginia, ¿cómo estás? Buen día, Rosita. Muy bien, muy contenta de estar aquí, haciendo entre las dos y entre todos los que escuchan salir el sol. Bárbaro. Hoy la gente, como siempre, como todos los días, está muy, muy expectante. Lourdes ya se hizo notar a través del mensaje, así que para la gente de Barcelona y de todos los puntos del planeta, bienvenidos. Pero qué lindo que es, qué lindo. Me alegra muchísimo. Hemos puesto en contacto a Santiago de Vietnam con una alumna que estaba viajando por Vietnam, así que hoy es así, es global, global. Bien. Y el tema que nos toca hoy, este tema que plantea Isabel desde Chile, me parece que no hay nadie que vaya a apagar la radio, me parece hoy. No, hoy no. ¿Podés decirlo vos con tu bella voz? Gracias. ¿Cómo navegar nuestros estados de ánimo? Creo que no hay cómo no querer saber de qué se trata, ¿verdad? Uh-huh. Y ¿sabés qué? Para mí es muy importante hoy recalcar acerca de esto, primero, que es una pregunta muy importante porque está implicando varias cosas a la vez. Los estados de ánimo como algo que haya que navegar es perfecto porque los estados de ánimo son como agua. Me imagino, no sé, nunca dormir en un colchón de agua, pero me imagino un colchón de agua mal inflado, uh-huh, que vos te sentás en un lugar y haces con la cola en el suelo y del otro se ha hecho una montaña de agua. Algo así. Bueno, más o menos así. Los estados emocionales son como manejar agua, y si a alguien le va mal en esto y le resulta difícil, tiene que saber que, 2 puntos, subrayado, en negrita, es difícil. O sea que, y si alguien cree que no es difícil, lo más probable es que sea insoportable para todos los demás, porque cree que maneja bien sus emociones, pero las descarga en los otros. Es muy difícil. Al bicho humano, a nosotros pequeños animales humanos, pequeños mamíferos con corteza cerebral desarrollada, o sea que tenemos las emociones de todos los demás animales, la del gato, la del perro, la del león, la del dinosaurio también tenemos, realmente están allí. Encima una corteza cerebral que es así de compleja, solamente existe en el ser humano, pero es algo nuevito, tiene más o menos 200.000 años, o sea, es muy moderna, por eso se le llama neocórtex. Neo es nuevo, córtex es corteza. La corteza cerebral, que es eso que se ve arrugadito en el cerebro, bueno, eso lo tiene así de complejo solamente el bicho humano, el animal humano. Pero debajo de eso tiene las mismas emociones que yo suelo poner en mis diapositivas de conferencias, que el perro. El perro es el animal que muestra más claramente cómo es el promedio de los seres humanos. El gato un poquito cómo es alguno de los seres humanos o alguno de los rasgos. Pero dentro nuestro tenemos la misma ansiedad que el perro, la misma necesidad de compañía, la misma necesidad de mandar o de marcar territorio o de agredir a alguien e irle a la yugular o de salir asustados y meternos debajo de la mesa. Tenemos todo eso, de pelear entre sí para ver quién conquista el cariño mayor del ser humano. Suelen circular por allí videos hoy de animales que han hecho algún lío y que se ponen culpables, y como además otro de los perros de la manada dice fue él y hasta puede señalarlo con la pata. Los seres humanos tenemos todo eso debajo, y de hecho emoción se libera, vaga la lapsus, emoción viene de la palabra, de algo que se mueve, de modo que esa cosa sinuosa de los estados emocionales, los estados de ánimo, tiene que ver justamente con algo en perpetuo movimiento. Entonces, Rosita, es como si
de pronto uno fuera contratado para un empleo, el empleo es ser un humanito. Entonces te dicen a los 30 años, te dicen, mira, te pongo este cerebro, que más o menos madura a los 30 años, tenés que manejarlo. Vas a tener que tener hijos, conseguir trabajo, estudiar, desestudiar, cambiar de carrera, vivir en un país X que sea más o menos como los estados de ánimo, cualquiera que se imaginen. Y en verdad es como si a la persona en el primer empleo y sin estudio previo le dieran a manejar una hipercomputadora de la NASA. Ajá. Entonces, sí dice, ¿qué toco primero? Porque está saliendo humo. ¿A qué me refiero entonces? Tengo emociones, tengo estados de ánimo, me pasan cosas y no sé qué botón tocar. Y está en juego a veces mi vida, a veces está en juego que estoy arruinando la vida de otro, que uno se encuentra con que le está gritando a su papá mayor o que lo está consintiendo, le tiene miedo a sus hijos. Hoy es un tiempo en que los papás les tienen miedo a sus hijos, aún menores, a que los niños los griten, los mandoneen, los humillen. Es un tiempo raro. 2018, qué tiempo raro. Entonces, ¿qué pasó? Y pasó que recién ahora las escuelas están empezando a plantear brindar educación emocional, educarnos para saber manejar esa computadora. La computadora está en el cerebro, es muy compleja, pero sí podemos aprender, cualquiera de nosotros puede aprender qué hacer con los estados de ánimo. Segundo, no es de cualquier manera, no es tocando cualquier botón, porque viste que tocando cualquier botón puedes tallar algo. Entonces no es algo solamente intuitivo. Hay modos, ¿hay quien enseñe? Sí hay quien enseñe. ¿Hay gente que se ha especializado en eso? Sí. ¿Son los terapeutas? Debieran serlo. Y sin embargo, la Facultad de Psicología recién ahora está incorporando estudios que permitan realmente decirle a la persona qué hacer durante la semana si siente miedo porque tiene habituales accesos de pánico, si siente dolor angustioso porque ha perdido un hijo o porque se fue a vivir a otro país su hermano o lo que fuere. Hasta hace poco los psicólogos no estábamos entrenados, yo porque seguí una psicología diferente y me entrené hace 30 años en la mirada oriental de cómo trabajar con los estados de ánimo. Pero la psicología recién ahora, año 2018, en que estamos teniendo esta conversación, está brindando herramientas y tengo el honor de poder ir a la Universidad Maimónides, a la Universidad Católica, a la Universidad de El Salvador, ahora vamos a ir a la Universidad de Sao Paulo en Brasil, y hay en México y en Chile gente que entra a las universidades porque antes nos hemos formado en las psicologías de Oriente a decir sí existen maneras, pero las investigaron los orientales y nosotros ni sabemos dónde queda Oriente. Yo creo que nadie podría, tampoco yo, marcar en el mapa dónde queda Vietnam si no dice. O dónde queda Surinam, por ejemplo. Entonces, no es una cuestión geográfica, pero sí es una cuestión de que de historia de Oriente no tenemos ni idea. Bueno, de psicología de Oriente tampoco. Sin embargo, hoy en día, ante semejante carencia de darnos cuenta de que hay veces en que con las explicaciones no basta con saber que alguien tiene tendencia a irritarse porque su padre, que fue huérfano a su vez, le gritaba de pequeño y le gritaba por amor, porque quería sacarlo fuerte y adelante. Entonces le decía, los hombres no lloran, ¿no te das cuenta? No llores, mariquita. Ah, mirá cómo llora el nene. Entonces, bueno, ahora sucede que el nene tiene 50 años, no puede llorar, le da problemas cardíacos porque no aprendió a llorar, porque llorar es malo y porque llorar es feo y porque además como si ser mariquita, entre comillas, fuese malo, etcétera, etcétera. Es decir que nos han dado a domesticar nuestros estados de ánimo con un látigo y una correa de 50 centímetros. Entonces no sabemos qué hacer con ellos, Ro. Hay maneras. Así que bueno, de eso, esto es como la introducción y ya se nos terminó la columna. ¿Qué hago? ¿Me ayudas con alguna pregunta? Sí, por supuesto. A veces uno se pregunta el por qué se repiten las conductas humanas, ¿no? De padres a hijos o a lo mejor si vamos al árbol genealógico de un poco más arriba o repetir conductas porque uno se ha criado, digamos, en ese ámbito de ver cómo se ejerce la violencia sobre
un ser querido, un familiar, un hijo, lo que fuere, ¿no? Para el grado de parentesco que pueda llegar a tener, solamente porque quiere sacar lo bueno. No creo que sea el modo, por supuesto, pero a esta altura del partido, en estas generaciones que estamos viviendo, esas conductas se siguen repitiendo, como decías vos. En este mundo que vivimos hoy se siguen repitiendo. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer una persona cuando quiere sacar a su hijo bueno y no ser violento? O sea, ¿cuál es la manera? Mira, primero es educarse uno. O sea, los papás hoy tienen la obligación, diría yo, de buscar información acerca de qué se hace con las emociones, porque está en libros de autoayuda. Si alguien no maneja internet, hay libros muy sencillos, hay libros más complejos, y después en internet hay sitios muy respetables de qué hacer ante las emociones. Y después, hoy en día, aún en la salita de primeros auxilios de los pueblos más pequeños, en los hospitales zonales, suele haber psicólogos. Entonces, primero, saber que no tiene por qué saberlo. No es que ser humano implica que uno ya sabe cómo gobernar sus emociones. Eso requiere de educación. Pero un papá, diría inclusive antes de tener un hijo, debiera empezar a trabajar con sus estados de ánimo, con sus emociones. Y hiciste dos preguntas, otra pregunta, ¿no? ¿Por qué suceden esas emociones? Claro. Y me gustaría luego ir en un ratito, a lo mejor después de la pausa. Sí, cómo no. El tema, ¿no? Un punto es por qué, y en ese punto se centró y se centra parte de la psicología. Y está muy bien, tenemos que saber por qué funcionamos como funcionamos. Perfecto. No es único. Sabido esto, después hay que ver cómo cambiamos esa manera de funcionar, que es a lo que podemos ir después de la pausa. Pero el por qué, hoy en día la psicología, una buena psicología va a mirar a distintas ramas de las disciplinas científicas, tales como las neurociencias, que de esto solemos hablar en esta columna, cómo funciona el cerebro. Y esto significa, hoy en día, saber que el cerebro cambia. O sea, la idea de trauma, fíjate vos, la idea de trauma se emparenta dentro de la medicina con algo que se llama traumatología. La traumatología, que se investiga básicamente cómo un hueso quedó roto. Un hueso roto queda igual que antes, no, va a quedar emparchado con una callosidad ósea que después se forma si tenemos suerte. Sin embargo, un trauma psíquico no es que quedamos rotos. Un trauma significa que nos vamos a retejer cerebralmente, si trabajamos bien con eso, para tener una nueva actitud ante la vida. La pregunta sería, ¿ante cualquier trauma, Virginia? ¿Ante un abuso? ¿Ante un campo de concentración? ¿Ante un hijo que se muere? Mi respuesta es sí. Y sí no es de los libros, sí es de conocer a personas que han estado en campos de concentración, que han perdido hijos, que han pasado abusos y que han pasado todo tipo de cosas. Esto significa que el cerebro se puede retejer con la misma lana, con las mismas neuronas, armar una actitud afable ante la vida. Entonces, las otras ciencias son muchas las que mira la psicología, pero hay una en particular que es muy interesante, que es la genética. Y ahí está el otro porqué que vos mencionabas, ¿no? Uno nace con un cierto temperamento. El temperamento es la disposición anímica, las cualidades psicológicas que traemos al nacer. Eso es el temperamento. Temperamento se trae. Y carácter se forja. Carácter sería entonces lo que luego la vida va moldeando con ese temperamento, pero también uno se automoldea. Entonces, la genética, el temperamento, uno tiene el carácter podrido, decían en mi infancia. Ahí entran Tao y Dana en acción. Están pasando, porque esto tiene la fuerza de lo que es en vivo. Después quiero hablar de lo que está pasando en este momento. Está pasando el botellero, porque yo vivo en un pueblo pequeñito. Entonces pasa el carro diciendo: compro fierro viejo, compro botellas y todo eso, que alguno habrá escuchado en su infancia. Y ahí están, por ejemplo, ladrando los perros y lejos pasando el carro.
Y lo que uno puede cuando modula su ánimo es volverlo primer plano, o Sí. decir, bueno, eso está pasando allí, pero no es importante. Entonces, eso se va a ir aplacando enseguida por sí solo. Yo cierro la puerta, que ellos ladren, está bien. El botellero, que pase, está bien. Yo no tengo nada para vender, nada para comprar. Que pase, se está ganando la vida. ¿Por qué digo esto? Porque ahora vamos a ver en relación a los estados de ánimo. Hay veces en que lo que uno tiene para hacer es esto que acabo de hacer. Saber que uno tiene un estado de melancolía o un estado de irritación o un estado donde empieza a sentirse enojado con el mundo y no quiere vivir. Y entonces uno escucha esas voces, pero no las pone en primer plano, las desestima, las deja sonar, pero no las toma como algo importante para sí. Yo sé que esto es difícil, sin embargo, con educación emocional se puede ir hacia allí. Enseguida vuelvo a esto. Pero quiero cerrar lo anterior antes de ir a una pausa, ¿sí? Sí. Decía recién de la genética. Traemos una carga genética. Tenemos entonces un papá con un carácter recontra difícil que hemos heredado, una mamá sumisa, supongamos, que hemos heredado, y tenemos la mezcla de los tíos, los abuelos, y tenemos detrás nuestro tanta gente. Y eso es genética. Es decir, que parte de nuestro modo de ser psicológico no es solamente lo aprendido, sino que también está en la carga de los genes. Ahora, buena noticia, lo que ha descubierto la genética es algo que se llama epigenética, o una parte de la genética. Estudia en la epigenética la manera en que podemos modular nuestros genes. ¿Qué quiere decir? Ese gen cascarudo que se pone nervioso, irritable y que no aguanta lo demás, lo que no quiere, entonces sale y le dice, ¿por qué viene a molestarme? Acá no queremos comprar nada en esta cuadra. Y ustedes cállense, perros, ¿cómo puede ser? Ese gen respira, uno respira hondo, se serena, y ese gen, que antes saltaba por cualquier cosa, empieza a volverse menos dominante. Y ese gen empieza cada vez, por decir que fuese un gen, esa expresión genética empieza a ser domesticada por uno. Como domesticado sería el perro. Si yo estuviera ahora en condiciones, podría decirle a los perros, tranquilos, serenos, cállense. Puesto que no, cierro la puerta y sigo hablando con todos. Y los tomo de ejemplo para lo que nos está pasando. Lo que les pasa a los perros es el cerebro primitivo defendiendo territorio. Eso, un humano, si no trabaja sobre sí, ahí se escucha bien fuerte, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, esto es radio en vivo. Esto pasa. Justamente es sincrónico. Cuando hablo del tema de las emociones, yo suelo dar como ejemplo cuando pasa el carro del botellero o el camión del botellero. ¿Qué va a hacer uno? ¿Pelearse con el señor? No, simplemente lo deja pasar. Entonces, para ahora, luego de la pausa, la epigenética que podemos hacer, la modulación de nuestros genes, de nuestro temperamento, de nuestra historia, de los traumas que tenemos, puede implicar que ciertas reacciones con distintas estrategias las podamos modular para que no gobiernen nuestra vida. ¿Y qué pasó? Ya está, ya pasó el carro. Ahora cuando volvamos de la pausa, el carro ya se fue y los perros van a estar tranquilos porque ya pasó. Entonces los estados de ánimo se pueden modular aprendiendo a mantenernos en eje hasta que pasen. Eso sería lo que retomamos luego de la pausa, ¿te parece? Perfecto, Virginia. Allá vamos entonces. Sí, no te desconectes, por favor. No, por supuesto, gracias. Hacemos una breve pausa y estamos nuevamente con Virginia Gawel, licenciada en Psicología. Volvemos al aire, retomamos el contacto con Virginia Gawel, hoy hablando sobre este tema que ha sido propuesto por Isabel de Chile, si no mal recuerdo, cómo navegar nuestros estados de ánimo. Virginia, te escuchamos. Exactamente, y podría yo afinar un poquito más la noción de que estados de ánimo son como el lecho del mar, las emociones serían las olas, ¿sí? Y el lecho del mar, o el lecho marino, serían los estados de ánimo. Hay lechos rocosos, hay lechos fangosos, arenosos, hay corales y belleza allí en el fondo del mar. Y nuestros estados de ánimo, cuando nos atrapan,
es como desde donde parte la emoción. Pero creo que, no sé, a mí creo que ningún estado me es ajeno. Levantarse sin ganas de vivir, o de pronto que determinado hecho, una pérdida, a veces un suceso inclusive externo a la propia vida, un suceso nacional, un suceso mundial, nos produzca un estado de ánimo. Estado de ánimo entonces es, imaginemos las olas y el terreno desde ese lecho marino se continúa. Entonces uno está en un estado de ánimo triste, en un estado de ánimo irritable, en un estado de ánimo contento, en un estado de ánimo temeroso. Esa base, ese sustento, tiene distintas herramientas para cambiárselo. No me gustaría simplemente ser teórico, Rosita, sino que en principio necesitamos saber que esos estados de ánimo cambian, se pueden cambiar. Y se pueden cambiar a veces con ayuda muy radical. Hay estados de ánimo que son muy sostenidos en el tiempo y parece que fuéramos nosotros. Nos da la impresión de decir yo soy X, yo soy depresivo. Y quizá esa persona no es depresiva. Quizá esa persona simplemente no ha encontrado un modo útil de sentirse satisfecho con hacer cosas lindas en la vida. Hay personas, por ejemplo, que son serias, tristes, depresivas e inclusive consideran la posibilidad de quitarse la vida o de buscar el modo de que se termine lo antes posible, comiendo mal, viviendo mal, porque en verdad se han dejado tragar por sus estados de ánimo. Esto es tan antiguo, esto de comprender que los estados de ánimo nos pueden tragar, que en libros de sabiduría como La Odisea, que fíjate que algunos dicen que lo escribió Homero, es lo más conocido, pero algunos dicen que Homero no era una persona, que era un grupo de personas que tenían sabiduría y que diseñaron, desarrollaron juntos esos libros como para la Ilíada y la Odisea, se escribieran con un solo nombre. Sin embargo, detrás hay enormes conocimientos. Y hay un momento en donde el héroe de la historia, Ulises, escucha a las sirenas que llamaban desde una isla. Y las sirenas eran muy peligrosas porque envolvían con sus cantos a los marinos y luego perdían el rumbo los barcos. Como Ulises sabía esto, hagamos ahora de cuenta que las sirenas son nuestros estados de ánimo, le pide a sus compañeros de barco que lo aten al palo mayor del barco hasta que pasen por el territorio de las sirenas, para no perderse como capitán del barco, para no tomar decisiones equivocadas. ¿Qué significa esto? Que los estados de ánimo nos pueden confundir muchísimo y hacernos tomar decisiones equivocadas. Sentir un estado de ánimo en donde rechazamos la soledad, por ejemplo, y en vez de buscar cómo generar actividades interesantes durante la semana, que nos llevan a encontrar gente interesante, que de pronto podemos tomar un café con esas personas, iniciar una amistad, profundizar, reunirnos, crear algo, generar acciones altruistas y así suma y sigue. La sirena le dijo: qué solitaria es la vida de una persona sensible como yo. Qué mundo terrible este, ¿por qué nací en esta época? O sea que la sirena te va envolviendo, y cuando uno se quiere acordar, saca la conclusión de que ha nacido en la época equivocada, en la familia equivocada, el país equivocado, el género equivocado. Y en general, ¿sabes?, muchos estados de ánimo que son desastrosos en sus efectos son sirenas que han pasado con su voz como este comprador de objetos, el chatarrero, como llamamos aquí de distintas maneras, el botellero se le llamaba antes. ¿Qué hacemos? ¿Compramos y salimos a debatir con el Señor y le decimos por qué se dedica a eso y no otra cosa, por qué ha cargado tal cosa? O simplemente la verdad no es para mí, no voy a salir. ¿Sabes? Por ejemplo, una medición de las neurociencias sencilla muestra que el cerebro consume glucosa, básicamente. Científicamente, el cerebro consume glucosa. De hecho, una persona anoréxica se come a su propio cerebro y por eso puede llegar a estados muy graves porque el cuerpo se alimenta de sí mismo. Mira qué tremendo es. Tremendo. Y se ha observado que una situación en la que el cerebro gasta muchísima glucosa es poner a atravesar a una persona que le gusta comprar cosas, casi siempre es mujer, pero podría ser un varón, un área comercial, por ejemplo un shopping.
sin comprar nada, con dinero en la cartera y sin comprar nada. Lo que hace la persona es: ay, qué lindo ese pantalón, ay, qué lindo ese nuevo iPad que salió, no sé qué, cuánta plata tengo y si lo compro en cuotas. O sea, hay un debate emocional, porque es emocional, no es pensamiento, tan fuerte para no gastarse ese dinero que uno tiene. Tiene que llegar a la otra punta sin haber comprado nada. La glucosa del cerebro se consume de una manera tal. ¿Por qué? Porque hay otro debate canino. Porque perdón, hoy es así, ¿qué va a ser? Hay un debate interno tan fuerte que se consume la glucosa que tenemos. Entonces, luchar contra nuestras emociones, nuestros estados de ánimo, no es la tarea. La tarea es, con inteligencia, no comprar lo que las sirenas venden. Ayer me levanté triste, literalmente. Me sentía triste. Distintos hechos reales, concretos y graves que habían sucedido en personas de mi entorno me hacían sentir en un mood, se dice en inglés, ¿no? Que es ese estado de ánimo así proclive a ver el día gris, las cosas que habían pasado, una familia que se accidentó, otra con un bebé muy enfermo, etcétera, ¿no? Entonces digo, me quedo acá tranquila y después digo, no, es lo último que yo tengo que hacer. Yo tengo que levantarme y poner orden en la casa. Entonces me puse a ordenar y a mover muebles del lugar. Alguien salta y sale a caminar. Conozco a un psiquiatra que no toma pacientes que no estén dispuestos a caminar todos los días. Y cuando entra en ese estado en que la sirena le dice qué terrible que es mi suerte, qué triste que es el mundo y todo lo demás, tiene que estar dispuesto a saltar de donde está y ponerse a hacer algo. Yo lo suelo representar con esta metáfora, a lo mejor puedo redondear, Rosita, sí. Como si fuera un pasillo largo en donde uno tuviese en su bolsillo dinero solamente para comprar algo que es valioso y útil, un libro para terminar de recibirse en una carrera. Y uno tiene, la única manera de llegar a la universidad es atravesar una feria que vende cosas las que cada uno imagine, que son lindas. Y algunas son falsas, son joyas falsas, por ejemplo. Son libros que en verdad le faltan un montón de páginas para los que somos adeptos a los libros. Entonces, cada uno tiene que atravesar esa plaza en donde hay puestos a la izquierda y a la derecha. Todos me ofertan cosas que a mí me gustarían, pero no sé quién me miente y quién me dice la verdad, pero además no puedo gastar el dinero. Entonces, uno necesita desarrollar la disciplina interna para que esos estados de ánimo de izquierda y derecha no nos gobiernen y poder llegar al otro lado de la plaza para comprar ese libro que necesito para terminar de recibirme. Entonces, mi objetivo de vida es que los estados de ánimo que no son saludables para mí no me asalten, no me tomen por asalto, no hagan que yo compre su argumento. Entonces, en eso está la educación de los estados de ánimo, no identificarse, así se dice, con el estado de ánimo. El enojo está en mí, pero yo no soy mi enojo. El dolor está en mí, pero yo no soy ese dolor, yo soy mucho más que eso. Inclusive el duelo por algo muy querido que ha muerto o que se ha perdido. El acompañar, por ejemplo, a pacientes en estado de duelo es acompañarles a que sepan que le va a agarrar cada tanto un estado de extrañar que es como un cólico. Tenés que respirar, si hace falta llamar y acompáñate con alguien, salí a dar una vuelta, lee un buen libro, mírate una película que te sea estimulante, pone un video de alguien que te acompañe bien, hasta que se pase ese cólico emocional, porque él ya no va a estar aquí. Entonces, lo que vos tenés que es no tomar ninguna decisión desde ese estado de ánimo no saludable, desde ese estado de ánimo en baja. No tomes ninguna decisión desde allí. Espera a que se te pase, porque en ese momento se ha mezclado el agua con el barro. Entonces hay que aprender, entrenarse a dar un paso hacia atrás. La meditación, mindfulness, el yoga, el tai chi y estos conocimientos, por lo menos para mí, son los que nos ayudan a no identificarnos con esos estados. Así que bueno, más o menos esto, Rosita. ¿Me querés ayudar con algo para redondear nuestra columna de hoy? Sí,
Mira, todo el tiempo pensé, cuando una persona durante todo el día, vamos a poner un ejemplo, alguien que necesita por su profesión tener el ánimo arriba durante toda la jornada, digamos, termina siendo el mismo, para mí, por lo que yo veo, ¿no? Termina siendo el personaje que se crea por una necesidad profesional. Por ejemplo, un actor, alguien que se dedica, qué sé yo, a ser payaso, algo así. Y después uno, él mismo y los otros, a través de él, descubren cuál era su verdadera personalidad. Sí, sí, exactamente. Hay gente a la que le pasa eso y mucha gente termina muy mal porque solamente alimenta como si fuera él mismo un personaje social, que sería, si querés anotarlo a pedido de Virginia Gasswell, una columna, nuestro personaje social. Sería una columna que me gustaría mucho poder hablar de eso. Y a la vez estaría lo otro, Ro, que vos como locutora seguramente te pasa esto. A mí me ha pasado, no hoy, pero muchas veces me ha pasado de tener que dar clase o hacer una columna de radio o ir a un programa de televisión y ponerme frente a una cámara y no estar en un día en que esté yo bien porque me duele mucho el cuerpo o porque ha pasado algo grave y de pronto, sin embargo, empieza a salir de mí lo mejor de mí y me doy cuenta de eso. O sea que mi función social, que no es un personaje en ese caso, me saca de un estado de ánimo para inclusive volver luego a ese asunto que me tenía triste o mal o enojada. En general yo voy más por la tristeza, volver a mirarlo con otros ojos. Hace poquito recordaba cómo al día siguiente en que fue el funeral de mi papá, yo di clase. Y di toda la clase, que mis clases duran 4 horas en Buenos Aires, y recién al final les avisé a todos que mi papá había fallecido. Y un alumno que solía traer chocolates, porque viajaba mucho, había traído chocolates y pedí que comiéramos los chocolates en honor a mi papá. Conté cómo había sido, luego de una larga enfermedad. Y yo di mi clase y me sentí tan bien de poder estar dándola. Estaba cumpliendo con mi función. Podría haberlo suspendido. Sin embargo, ese estado no solo me dejó a mí en mejor situación al volver a mi casa, sino que además les convidó a todos los demás otra manera de afrontar el dolor de la muerte de un ser querido, de honrar su belleza, su honorabilidad y de honrar también la tristeza que deja la partida de alguien querido. Entonces, hay veces en que esto de que el show debe continuar, la vida debe continuar y necesitamos ver cuando precisamos ayuda terapéutica porque nos hemos formado un personaje y estamos, por ejemplo, anestesiando un duelo y ese dolor debe ser vivido, a cuando quizás la columna de hoy sea particularmente para la persona que se deja llevar por sus estados de ánimo y entonces, porque no tiene ganas hoy, no hace lo que debía hacer. Salir a caminar, por ejemplo, porque tiene un problema coronario. Sale a caminar igual, corazón. Tengas enojo, tristeza o preocupación por la economía mundial. Vas a tener que salir a caminar igual y vas a tener que ir a trabajar igual y es bueno que lo hagas, Es bueno para mí cerrar con esto, Rosita. Hoy en día hay mucho material de autoayuda y que algunos son un desastre porque en vez de autoayudar, autoanulan, libros de autoanulación se llamarían. Pero buscando autores serios, hay mucha información para cualquier, no hace falta ser psicólogo para eso, cualquier nivel de formación que uno tenga, cualquier profesión o ninguna. Hay hermosos audios y puedo recomendar autores. De hecho, si entran al sitio del Centro Transpersonal de Buenos Aires, siempre invito a entrar allí para googlear que hay material gratuito, todas nuestras columnas, por ejemplo, hay videos, pero también hay un rinconcito que dice autores recomendados, libros amigos creo que se llama. Hay autores que son para investigar y decir, bueno, este autor a mí me sirve. Pema Chodron, por ejemplo, me animo a invitar hoy a cualquier persona. Si buscan cualquier libro, Pema se escribe con P de papá, P-E-M de mamá, A. Pema Chodron se escribe con C-H-O, D de dedo, R de Raúl, O, N de Noemí.
Después lo reescuchan por allí. Pero si ponen Pema van a ver que aparece enseguida. Cualquier libro, y hay audios traducidos en español. Ella es una monja budista occidental, nacida en Occidente. Por ende nos habla de las emociones que tenemos todos y los problemas que hemos tenido o tenemos todos. Entonces hay autores que nos dicen, vamos, levántate y anda. Comienza donde estás, nos dice ella. Pero estoy hecho un desastre. Y bueno, ¿y dónde vas a comenzar? En ese desastre. No hay otra cosa. Con lo que sos, con cómo estás. Pero el gran consuelo para mí es saber que uno puede trabajar sobre sí, Rosita. Cualquiera sea la cosa que le esté pasando, cualquiera sea el estado que tenga uno hoy, ya hay otro que lo ha vivido antes y que nos puede decir cómo transitarlo con más lucidez. Y que no vale decir yo soy así que voy a hacer. No vale. Hay herramientas para trabajar sobre sí y uno tiene esa oportunidad. O sea que si uno se queda en la tristeza, en el enojo, en el mal carácter o lo que sea, se queda ahí porque quiere, porque hoy en día tenemos muchísimos recursos para hacer otra cosa con nuestra vida. Y podríamos terminar diciendo, he dicho. He dicho. Exactamente. Hay que tomar la decisión. Bueno, corazón, perdón que se me hizo un poquito largo y me alejé, me puse a caminar en el cuarto y me alejé del reloj. Gracias por la escucha, gracias por las preguntas, Rosita, gracias por tus aportes y gracias a todos los que nos escuchan. Bueno, gracias a vos, Virginia, por esa forma tan sencilla de transmitir este conocimiento que todos tomamos de una manera realmente gustosa. Bueno, muchas gracias y muchas gracias. Y perdón a todos los de la radio por haber ocupado más tiempo que el previsto. Virginia, entonces te buscamos como Virginia Gawel o bien como Centro Transpersonal de Buenos Aires. Correcto, eso segundo no se lo van a olvidar y Gawel se escribe como suena pero con W en el medio, con la de Walter. Bueno, gracias Rosita, te quiero. Un abrazo grande a todo el equipo y cariños a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias.